Buenos días con todos. Vamos a dar inicio al webinar pactado para el día de hoy, jueves 2 de abril, referente a la actualización de temas ante la prórroga del estado de emergencia, absolución de consultas sobre el nuevo panorama. Esta presentación está a cargo de RCM Perú, The Power of Being Understood, Audit Tax Consulting. Comenzamos presentando la firma. Somos una firma que está sexta a nivel global en auditoría e impuestos, BPO, tax y todo lo concerniente a servicio de tercerización contable. Somos una empresa que se basa en 50 años de experiencia en el mercado peruano, que ha iniciado con la familia Panés y a la fecha como marca RCM estamos en 120 países a nivel del mundo y con más de 800 oficinas distribuidas compuestas por 41.400 colaboradores a la fecha. Dada la presentación de nuestra firma, bueno, la conversación del día de hoy va a ser realizada por quien les habla, Ricardo Lazarte, Tax and Legal Manager de RCM Perú. Las preguntas que tengan a considerar durante la presentación, por favor, con toda confianza pueden hacer vía el webinar, alzar la mano para poder hacer la precisión de la ubicación de la pregunta y también pueden hacer sus consultas a partir del correo ricardo.lazarte@rcm.pe. Comenzamos. Principales efectos tributarios laborales corporativos que la normativa de emergencia está generando en la empresa. Versión actualizada del 1 de abril 2020. Comentarles un poquito que el estado de emergencia, como todos ustedes saben, ha comenzado el 16 de marzo. El pasado jueves hicimos una conversación sobre los temas de relevancia que se suscitaron desde ese momento. Y el día de hoy vamos a procurar tocar temas de aquel entonces que fueron objeto de consulta durante la presente semana y que también nos han pedido sean comentados el día de hoy, y asimismo sobre las nuevas normativas que han salido para que podamos estar actualizados a la normativa publicada hasta el día de ayer. Bueno, la cuarentena, para empezar, este es un aspecto muy importante porque se establece hasta el 12 de abril de 2020. Vamos a ver en la presentación de los puntos que eso también implica la prórroga de algunos beneficios, principalmente en los que son los temas de discrecionalidad por parte de la administración para poder efectuar sanciones. Luego tenemos el cierre de fronteras, el transporte interprovincial que está prohibido en estas épocas. Y el toque de queda hay una variación que en nuestra anterior presentación indicamos que corría desde las 8 de la noche. Bueno, como la mayoría de ustedes ya sabe, el día de hoy es desde las 6 de la tarde. Entonces, ya las restricciones de tránsito comienzan más temprano y como lo comentamos, les sugerimos que tengan mucha cautela en cuanto a la circulación, sobre todo para el cumplimiento de aspectos de labores esenciales, que como también vamos a comentar en esta conversación, es objeto de una nueva regulación vigente desde el 1 de abril. Comencemos con los temas tributarios. En un principio teníamos que se habían prorrogado las obligaciones tributarias mensuales de febrero de 2020 para todos aquellos contribuyentes que tuvieran ingresos de hasta 2.300 UITs, que estamos hablando de 9.660.000 soles. Y también para el tema de la declaración jurada anual, se ampliaba tanto para estos contribuyentes hasta aquellos que tuvieran 5.000 UITs, es decir, 21 millones de ingresos en el ejercicio 2019. Esas eran las reglas de consideración que se habían tenido a la semana pasada, pero el día de hoy se han modificado, se han ampliado para también periodos siguientes, es lo que vamos a conversar. También vamos a comentar el tema de la facultad discrecional para infracciones tributarias durante el estado de emergencia. Hace poco también se ha generado la reducción de la tasa de interés tributario.
las facilidades hasta el 29 de mayo de 2020 para el pago de cuotas que venzan al 31 de marzo, 30 de abril. Como se había establecido la semana pasada, se había establecido estas facilidades para cuotas que vencieran exclusivamente al 31 de marzo, pero ahora se ha ampliado hasta finales de abril, para que sean canceladas a prácticamente finales de mayo. Y la liberación del fondo de las cuentas de tracciones, que este beneficio se mantiene, pero ha salido una normativa que especifica unas precisiones respecto a los procedimientos regulares de solicitud que vamos a explicar. Bueno, comenzamos con el tema de los cronogramas de obligaciones de febrero de 2020 para aquellos contribuyentes que tienen hasta 2.300 UITs. Como pueden apreciar, hemos procurado poner un cuadro comparativo que les permita ver cuáles eran las fechas de vencimiento hasta el 30 de marzo pasado y las que el día de hoy están vigentes, y que pues presenta que las obligaciones de febrero de 2020 ya se han diferido no solamente hasta abril, sino hasta junio. ¿De acuerdo? Esto es muy importante para considerar a efectos de hacer una planificación respecto a declaración y pagos de impuestos. Una salvedad muy importante que se ha hecho hace pocos días es que respecto al PLAME de febrero de 2020, para todos aquellos contribuyentes que registren ingresos hasta 2.300 UITs en el ejercicio 2019, es que se ha ampliado la declaración y pago hasta el periodo de abril. Recordemos que este PLAME propiamente no estaba prorrogado dentro de las facilidades que se dieron para las obligaciones tributarias de febrero, pero la norma lo ha dispuesto así, y como podrán apreciar, las nuevas fechas de vencimiento comenzarían a partir de quincena de este mes. Por otro lado, tenemos el cronograma de obligaciones de marzo 2020 para aquellos contribuyentes que registren ingresos hasta 5.000 UITs. Este punto es importante destacar que la normativa para aquellos contribuyentes que se encuentren comprendidos hasta 5.000 UITs generadas en 2019 no comprende el periodo de febrero. Es más, la normativa lo que ha hecho es enfatizado que todo lo concerniente a los periodos de febrero solamente se mantienen para aquellos contribuyentes hasta 2.300 UITs, y lo que se ha hecho es se ha prorrogado por un tiempo adicional, pero no se ha ampliado los sujetos que están vinculados con este beneficio. Tal es así de que ahora la norma ha precisado que para aquellos que lleguen hasta 5.000 UITs, lo que se va a beneficiar es diferir la fecha de obligaciones tributarias de marzo, y que como pueden ver incluye el tema de obligaciones tributarias, IGB, pago a cuenta, hasta el 30 de junio, hasta comienzos de junio, y también incluye el tema de registro de ventas y compras hasta junio igualmente. ¿De acuerdo? También ha precisado que las obligaciones de abril para todos los comprendidos hasta 5.000 UITs va a ser diferida al 12 de desde el 12 de junio, y también para lo que es ventas y compras para el 11 de junio igualmente. En esta oportunidad, la normativa ha hecho referencia a los cronogramas tipo B. No lo hizo en la anterior oportunidad, porque los cronogramas tipo B están previstos para aquellos contribuyentes que desde el 2020 sí o sí están obligados a llevar libros de ventas y compras electrónicos. Entonces, para ellos, que manejaban un cronograma especial, tenían como fechas originales de vencimiento quincena de abril hacia adelante, como pueden ver en los cronogramas originales. Bueno, lo que ha hecho la norma ahora es también para estos contribuyentes que se encuentran sujetos a este cronograma, les ha diferido la obligación hasta junio de 2020. ¿De acuerdo? La normativa ha establecido prórrogas para los contribuyentes que se encuentren desde 2.300 UITs hasta 5.000 UITs de ingreso. Presentación de demás libros hasta el 4 de junio, declaraciones informativas y de comunicaciones del sistema de emisión electrónica hasta el 15 de mayo, y declaración del DAUT hasta el 29 de mayo del 2020.
Acá hay que precisar que lo que ha hecho la norma al hacer referencia a este espacio entre 2.300 UITs y hasta 5.000 UITs es principalmente para no generar una repetición de lo que ya se reguló para aquellos contribuyentes que están hasta el 2.300 UITs y han ampliado el beneficio también hasta 5.000 UITs. Lo vamos a ver más claro en este cuadro, que es un cuadro resumen que hemos preparado para que se pueda ver con claridad cuáles son los temas o cuál es la razón de ser de toda esta normativa de cronogramas que ha salido. Como pueden apreciar, las obligaciones tributarias de febrero son las únicas previstas para aquellos que tienen ingresos hasta 2.300 UITs. Y respecto de ellos, se ha prorrogado la obligación del 4 al 11 de junio para el tema de presentación de libros del 17 al 24 de abril y cronograma tipo A del 4 al 10 de junio. Para aquellos que superen los 2.300 UITs, ¿ha habido alguna modificación? No. ¿Se mantienen las fechas originales de vencimiento de febrero de 2020? Sí. Así que hay mucho cuidado porque lo que está indicando aquí la norma es de que se está demarcando el alcance del beneficio, que no es para todos, solamente para aquellos que generen 9.660.000 en el ejercicio 2019. Y ya entrando a las obligaciones tributarias de marzo, sí podemos ver de que la normativa ha procurado de que haya un beneficio para todos aquellos contribuyentes que lleguen hasta las 5.000 UITs en el 2019, ¿no? Tenemos que todas las obligaciones de marzo, las de abril, los cronogramas tipo A, los cronogramas tipo B, las altas de libros y registros, la declaración informativa, todo está prorrogado a junio y mayo respectivamente. Entonces, ahí lo que hay que ver es, primero, el beneficio de febrero solamente para aquellos que están hasta 2.300 UITs y la planilla electrónica, ojo, que solamente se ha previsto la extensión a febrero y para aquellos que tienen hasta 2.300 UITs de ingreso. No está prevista para los periodos de marzo, no está prevista para los periodos de abril y no está prevista tampoco para aquellos que superen las 2.300 UITs, ¿no? Este cuadro y todo el contenido también lo vamos a poder apreciar en nuestras redes sociales, que al final de la presentación vamos a indicar cómo pueden acceder a ellas. Traigo también a colación nuevamente el cronograma de obligaciones del impuesto a la renta anual 2019, que realmente esto se mantiene a junio, y todo esto se mantiene propiamente para la presentación del anual 2019. Preguntas tributarias que han surgido con ocasión de estas nuevas normativas. A los contribuyentes con ingresos netos de hasta 5.000 UITs en el 2019 se les aplica el nuevo cronograma de vencimientos para presentación de obligaciones tributarias de febrero de 2020. No, porque el nuevo cronograma de febrero de 2020 solamente aplica para aquellos contribuyentes con ingresos netos de hasta 2.300 UITs en el 2019. Los contribuyentes con ingresos netos hasta 5.000 UITs les aplica el nuevo cronograma para obligaciones mensuales de marzo, abril, como hemos visto en el cuadro. Y no se le aplica nada de planillas. Si como contribuyente incurre en alguna infracción tributaria durante el estado de emergencia, ¿la SUNAT puede aplicarme multas? No. Recordemos que como indicamos en el webinar pasado, la facultad discrecional de la SUNAT para aplicar multas ha establecido de que durante el estado de emergencia no se van a aplicar ningún tipo de multas. Esto ocurre desde el 16 de marzo hasta el 12 de abril, inclusive. Aquí ha habido una discusión que hubo hasta que propiamente la administración generó su última comunicación indicando de que se entendía, se ampliaba el estado de emergencia y por ende también se ampliaba la facultad discrecional de aplicar multas. Porque como recordaremos, solamente esto estaba previsto hasta el 30 de marzo, antes de que y hay una resolución que lo indicaba hasta el 30 de marzo exclusivamente. Pero hoy día podemos estar tranquilos de que todo se ha ampliado y que institucionalmente la Administración Tributaria lo ha remarcado a través de sus redes sociales. En la pregunta 3, si supero las 2.300 UITs y no declaro PLAME febrero 2020,
No se me aplica multa por no declarar, pero ¿tengo alguna sanción por no pagar oportunamente? Sí, recordemos que el sistema tributario lo que prevé sancionar es la no declaración o la declaración no oportuna, pero no hay propiamente multa por no pagar impuestos. Lo que sí hay por respecto a no pagar impuestos, la sanción, como se podría decir, es el devengo de intereses moratorios aplicables a la deuda, ¿no? Entonces, por eso aquí es importante indicar que, si bien es cierto, no se aplica multa, pero el incumplimiento del pago oportuno sí generaría un interés moratorio desde la fecha de vencimiento hasta la fecha en que propiamente se regularice. Y aquí nos detenemos a destacar que recientemente la Administración Tributaria, también dentro de este marco de beneficio por la situación de emergencia, ha reducido las tasas de interés moratorio. ¿Correcto? Es más, desde el 1 de abril propiamente está previsto de que la tasa propiamente de, la tasa mensual propiamente de interés moratorio, que era de 1.2, ahora se ha reducido a 1.0 desde el 1 de abril. Por eso es que cuando vemos nuestros vencimientos y nuestras deudas tributarias, siempre consideramos que se aplica un 0.04% de interés diario por día que nos demoramos en pagar, ¿correcto? Bueno, desde el 1 de abril, y de acuerdo a esta situación de emergencia, lo que la normativa ha previsto de que esa tasa disminuya. Así que eso también hay que tenerlo en consideración para para los próximos cálculos que hagamos respecto de las deudas tributarias que tengamos pendientes dentro de estas fechas para poder hacer el correcto estimado de cuánto finalmente nos costaría el diferimiento del pago de impuestos, ¿no? La cuarta pregunta, si como contribuyente incurro en alguna infracción tributaria durante el estado de emergencia, ¿la SUNAT puede aplicarme multas? No, recordemos, como hemos indicado en lo anterior, que por el estado de emergencia, desde el 16 hasta el 12 de abril, no se van a aplicar. 5. Si tengo cuota de fraccionamiento que ha vencido este 31 de marzo, ¿puedo pagarlo con posterioridad? Sí, se ha previsto brindar aplazamiento de pagos hasta el 29 de mayo para cuotas que venzan hasta el 30 de abril del 2020, inclusive. Recordemos que hasta la regulación que existía la semana pasada, todo este régimen que beneficiaba la no pérdida de fraccionamientos o aplazamientos por cuotas era respecto de cuotas que vencieran al 31 de marzo, pero ahora, por motivo de la ampliación del estado de emergencia, se ha ampliado inclusive para cuotas que venzan al 30 de abril. Entonces, tengamos en cuenta eso para efectos de poder estimar las realizaciones de pagos que tengamos y poder administrar los fondos que tenemos, ¿no? Pregunta 6. ¿Se ha ampliado el plazo excepcional para hacer mi solicitud de saldo de cuentas de extracciones hasta el 16 de abril? Este punto es bastante importante, porque la respuesta es no. Lo que ha ocurrido es que el plazo excepcional para solicitar el saldo acumulado el 15 de marzo comenzó el 23 de marzo y va a terminar el 7 de abril. Esto es lo que ya conversamos la semana pasada y eso está regulado desde la semana pasada con este régimen de excepción que ha previsto que los contribuyentes el día de hoy puedan disponer de su saldo de detracciones fuera del régimen general, porque si ustedes recordarán, antes en el régimen general en abril tenías que esperar hasta el 1 de abril, era por los primeros 5 días hábiles, y en estricto podías hacer solicitud del saldo que tuvieras al final del mes precedente al de solicitud. Ahora, este plazo excepcional, con las características que estamos indicando, siempre va a ser del 23 de marzo y termina el 7 de abril. Lo que ha hecho la nueva norma es establecer que para los procedimientos especiales, que es para aquellos contribuyentes que realizan operaciones de ventas de bienes específicos en el sistema DAUT, y para el procedimiento regular, quiere decir para aquellos contribuyentes que por X circunstancias no están accediendo o no van a acceder a este plazo excepcional y quieren hacer una solicitud regular como ha sido antes del estado de emergencia, se les está estableciendo que van a poder hacer las solicitudes hasta el 14 y 16 de abril respectivamente. En conclusión, si ustedes quieren acceder al plazo excepcional y solicitar su saldo acumulado el 15 de marzo, nuestra recomendación es que hagan su solicitud al 7 de abril. ¿De acuerdo? Pregunta 7. Si tengo saldo a favor por declarar, ¿tengo que cumplir el plazo de prórroga? Esta pregunta es muy interesante, muchos nos las han hecho. Las nuevas fechas de vencimiento de la declaración jurada anual son plazos máximos, son plazos de vencimiento. Si no se tiene impuesto por declarar y se tiene saldo,
lo que se recomendaría pues es evaluar, presentar la declaración para poder aplicar ese saldo desde el mes siguiente de presentación al periodo que corresponda, ¿no? Tengamos en cuenta que lo que está hoy día haciendo la normativa de emergencia es diferir la declaración y pago de los periodos, pero los periodos siguen siendo los mismos. Entonces, si supongamos yo aguardo para hacer la presentación hasta junio, ahí hay que tener mucho cuidado porque de acuerdo a norma se tendría que aplicar recién para el periodo de julio. Caso diferente a que si yo hoy día practico la declaración de mi pago conforme a ley, lo voy a poder presentar pues desde mayo, ya considerando que hoy día es abril. Entonces tengamos mucha cautela con el tema de las nuevas fechas de vencimiento y cómo es que nosotros vamos a proyectar nuestra aplicación de saldos de pago a cuenta como créditos de periodos pasados para poder utilizar para compensar las deudas que tengamos durante estos meses del 2020, ¿no? Una pregunta vinculada con esto es la octava, que es la declaración anual del ITAN 2020. ¿Se ha prorrogado? Hasta hace unos días no se había dicho nada al respecto, pero con ocasión de esta prórroga de las obligaciones mensuales de marzo, la misma norma expresamente ha señalado de que esto incluye también la prórroga de la declaración anual del ITAN 2020. Como todos sabemos, la norma condiciona la declaración del ITAN a la fecha de vencimiento del periodo de marzo del año siguiente. Entonces, en este caso, como se ha prorrogado marzo para aquellos que tengan hasta 5.000 UITs de ingreso en el 2019, entonces para ellos también se ha prorrogado el tema de la declaración anual ITAN. Pero, como hemos comentado en la pregunta 7, hay que tener cuidado de que el tema de acogerse a un diferimiento de la declaración y pago de ITAN, lo que también va a acarrear es de que el saldo que nosotros podamos tener calculado para compensar contra impuestos también se va a diferir en su aplicación a periodos posteriores. Es muy importante que en esta época en la cual tenemos muchos beneficios de diferimiento, primero no los entendamos como fechas obligatorias, sino son fechas máximas, y segundo, que esas fechas no tienen que necesariamente ser seguidas si es que nosotros tenemos situaciones de pérdidas, si tenemos saldos a favor, si tenemos créditos, porque esta época, en todo caso, lo que debemos hacer es planificar bien cómo es que queremos afrontar todo el 2020, viendo el proyectado de repente de las operaciones que vamos a tener, incluso luego de cuarentena, para poder aplicar los créditos correspondientes oportunamente. Tengamos en cuenta que tanto pagos a cuenta como ITAN, siempre se tiene que trabajar que respecto a la declaración y pago, al mes siguiente es el tema de la compensación. Entonces, tener en cuenta eso al momento de acogerse a estos regímenes de beneficio de prórroga de declaraciones y pago. Pregunta 9. ¿Los contribuyentes acogidos al IGB justo respecto de periodos anteriores a febrero pueden diferir sus obligaciones de pago que son objeto de beneficio? Esta pregunta es para nuestros contribuyentes emprendedores, para la micro y pequeña empresa, que a la fecha vienen utilizando el IGB justo. Bueno, comenzamos indicando de que no se le aplica y hay un problema legal que queríamos aprovechar de comentar en esta reunión. ¿Por qué? Porque comenzamos explicando que el IGB justo es un régimen de beneficio, vigente inclusive antes de cuarentena, y que permite que todas aquellas micro, pequeñas empresas, emprendimientos que tengan hasta 1.700 UITs declaradas en el año, se les permita prorrogar el IGB de un periodo hasta por 3 meses. ¿De acuerdo? Entonces, si uno está acogido a este beneficio, por ejemplo, puede terminar su deuda de IGB a diciembre de 2019 y no tener la obligación de pagarla en enero de 2020, sino que tiene hasta fecha de vencimiento para el pago, la fecha de vencimiento de marzo, es decir, los primeros días de abril para realizar ese pago de impuestos. Claro, entonces ahí la pregunta es, oye, si está condicionada a las fechas de vencimiento de marzo, que recientemente han sido prorrogadas, también se debería entender de que aquellos que están en el IGB justo pueden diferir hasta mediados de junio entonces su obligación de pago. No, porque la norma, si prestamos atención, la norma lo que ha hecho es, ha diferido declaración y pago del periodo de marzo, o en el caso de, para todos aquellos superiores a
a 2.300 UITs, y para aquellos que lleguen hasta 2.300 UITs, febrero inclusive. Pero es respecto de esos periodos. En el caso que yo he puesto como ejemplo, si la determinación de la deuda es de diciembre de 2019, es decir, un periodo anterior a los periodos que son objeto de beneficio de prórroga, tengamos en cuenta de que no le aplicaría una mayor extensión porque no es un periodo que está dentro de los que son objeto de prórroga por el periodo de emergencia. Entonces, es como hemos puesto al principio, es un régimen que posterga el pago de las obligaciones determinadas en periodos previos, ¿no? Al 1 de abril del 2020, en el plano de corporativo y precios de transferencia, para poder ir avanzando, realmente no han habido mayores novedades. Como comentamos en la reunión pasada, todo lo que es el tema de juntas obligatorias, de la junta obligatoria anual de accionistas, sería un tema de que el día de hoy puede haber la imposibilidad de realizarlo, pero recomendamos que lo puedan subsanar una vez la misma cuarentena se levante, o en todo caso mediante medios electrónicos también se puede realizar. Pero lo importante es que exista al momento de que sea objeto de revisión el libro, porque, como comentamos, esta junta obligatoria anual de accionistas en las que se aprueban los estados financieros es la única acta obligatoria que debe existir en todo libro de Junta General de Accionistas, que si es objeto de revisión, debe tener propiamente estas actas por cada periodo. Caso contrario, podría ser objeto de multas por llevar libros de forma incompleta con la multa correspondiente, ¿no? También hemos indicado de que hoy día la Superintendencia de Bancos y Seguros fomentó que cada entidad bancaria establezca beneficios, que cada entidad bancaria de manera particular lo ha realizado. Hay la prórroga por 30 días calendarios para el protesto de títulos valedores, que eso se mantiene a la fecha. Y para efectos del tema de precio de transferencia, todo se mantiene igual, los cumplimientos, las fechas de declaración de las obligaciones igualmente, y lo que hemos fomentado indicar en este ámbito de reunión es que es una buena oportunidad también dentro de la planificación de cara a la determinación y pago de la obligación anual del 2019, de repente en este plazo completar los test de beneficio que se podrían aplicar para todas aquellas operaciones que aquel contribuyente tiene con sus partes vinculadas y son de bajo valor añadido, dígase los servicios administrativos, servicios de SharePoint o cosas vinculadas con solamente el tema de administración, puedan ser objetos de una validación de la cuantificación para que ese valor no sea objeto de ajuste por la administración tributaria en una eventual inspección. Para eso se requiere el test de beneficio, para que permita la deducibilidad del gasto para la empresa que registra el gasto por servicios recibidos de alguna vinculada de la matriz, y también para poder sustentar el valor y que el mismo no sea objeto de ajuste. Esto es lo que hemos conversado sobre la Junta General Anual, sobre los bancos. Son temas que trajimos a colación en la reunión pasada y que hoy día también lo estamos presentando. Recuerden que en el tema de la Junta General, en el libro de Junta General de Accionistas, es un libro de carácter tributario para efectos de las fiscalizaciones. Entonces, puede ser el caso que ustedes tengan su registro de ventas, compras, su diario, todo perfectamente presentado, cumplidos los formatos electrónicos, todo perfecto, pero justamente el auditor les puede pedir su libro de Junta General de Accionistas. Y muchos solamente se preocupan de tener este libro notariado con la primera página legalizada y a un lado, ¿no? Entonces, lo que ocurre en esos casos es que el auditor va a advertir de que las juntas anuales no se han realizado y pueden aplicar multas. Recuerden que las multas por libros son las más altas que hay en el sistema, que puede llegar hasta el 0.3% de los ingresos netos declarados, ¿no? Esas situaciones son muy tristes en las que uno se preocupa por cumplir de repente lo que está más vinculado con la determinación contable de impuestos, pero que por aspectos formales, como la administración tributaria puede hacer cobro de multas. Lo de la SBS que ya lo comentamos, lo de los precios de transferencia, aquí está el cronograma de aquellas obligaciones de las próximas de reporte local y reporte maestro que aplican para aquellos que superen las 2.300 UITs.
Este tema es muy importante de cara al cronograma nuevo que ya se ha formado para las obligaciones mensuales, anuales. Supongamos que somos una empresa que supera las 2.300 UITs, ¿no es cierto? Y que llega hasta las 5.000 UITs. En junio, si es que no hace una buena planificación y solamente se remite a los diferimientos de obligaciones mensuales, muy probablemente va a tener que cumplir en un solo mes declaración de marzo, declaración de abril y presentación de precio de transferencia. Es un aspecto que la normativa está permitiendo con las fechas que están brindando hasta junio, pero tengan mucho cuidado porque, como ya hemos explicado, no es el ideal. Estas fechas son más bien para hacer bastante planificación de caja y planificación de cumplimientos tributarios. Vamos a la parte laboral. Aquí lo lo hemos dividido en 6 puntos, que son de principal relevancia. Opciones ante la imposibilidad de realizar trabajo de forma remota durante el estado de emergencia. Recordemos de que el Estado lo que ha fomentado es que con motivo de la cuarentena todos trabajemos desde nuestros hogares, y lo que ha promovido es que el empleador y el trabajador acuerden la forma en cómo se va a realizar el trabajo desde sus hogares, cumpliendo con obligaciones y derechos que están establecidos, pero que prácticamente son los mínimos de comunicación, acuerdo, y que se mantengan todos los derechos y obligaciones tal cual la persona seguiría en su oficina, ¿no es cierto? Pero cumpliendo con la cuarentena. Esto lo comentamos bastante y hay material en el webinar que realizamos la semana pasada. Y además de eso, a continuación tenemos los temas recientes de la semana, que es las comunicaciones electrónicas. La autoridad laboral ha fomentado mucho el uso de estas comunicaciones en estos periodos, sobre todo en estos días de fines de marzo, comienzos de abril, que constituyen pues periodos de términos laborales, periodos de inicios laborales, periodos de renovaciones laborales. Vamos a conversar sobre eso. Disponibilidad de la CTS, es un tema que está también actualizado. El tema del sistema privado de pensiones, las AFPs, hay también aspectos para comentar. El subsidio y el nuevo pase especial. Vamos a comentar cada una de ellas. Preguntas laborales. Como empleador, ¿solamente se puede brindar licencia con goce de haber? Este tema fue comentado la semana pasada. Recibimos bastantes consultas sobre el tema. Comentarles muy someramente de que acá lo que ocurre es que la normativa laboral en este estado de emergencia ha promovido mucho la continuidad laboral, ¿no es cierto? En otras palabras, también ha promovido de que el empleador no vaya a aspectos de terminación de relación laboral, sino que más bien vea alternativas. Entonces, lo que ha hecho el gobierno, expresamente en sus normas de emergencia, ha establecido de que de manera inicial se tiene que considerar que aquellos que no pueden hacer teletrabajo de sus casas, es decir, por el tipo de trabajo que puedan realizar, se les debe considerar como una licencia con goce, como si estuvieran enfermos y tal cual, estén desde su casa y sean pagados estos días, ¿no? Ahora bien, esto obviamente para el empleador, para la empresa, constituye un costo sin retribución de trabajo. Entonces, lo que nosotros y la normativa prevé, y lo hemos expuesto, es primero ver las horas extras devengadas que puedan tener estos trabajadores para de alguna forma poder compensar esas horas que ya se tienen a estos días en los que la persona no va a laborar. Esto es una posibilidad que el empleador dentro de su poder de dirección tiene para realizarlo de manera unilateral, no requiere el acuerdo del trabajador para hacerlo, y simple y llanamente bastaría con que se lleve un control correcto de las horas extras que fueron debidamente autorizadas en su momento y aplicarlas, ¿no? Esto sí, acá hay que ser bien claros en que las horas extras tienen toda una regulación por la cual previamente debieron haber sido registradas, aceptadas. Entonces, si no hay esto, entonces no hay horas extras, ¿no? Entonces no hay esta posibilidad. Por otro lado, tenemos el tema de las vacaciones, que unilateralmente el empleador tiene la posibilidad de mandar de vacaciones al trabajador, pero por el total de las vacaciones que tenga devengadas en el periodo. Es decir, si por ejemplo el empleado Ricardo Lazarte tiene vacaciones devengadas de 20 días, ¿no es cierto?
yo como empleador de Ricardo lo que podría hacer es mandarlo de vacaciones por 20 días, sin necesidad de que haya un acuerdo con Ricardo en mi uso de capacidad de dirección. O, caso contrario, si es que Ricardo lo necesito luego de que acabe la cuarentena, lo que puedo coordinar con él es de que acordemos un uso fraccionado de sus vacaciones por los días que restan de cuarentena. Ambas opciones son válidas. Una atiende a un poder unilateral del empleador, ¿no es cierto? Y en el otro caso implica un acuerdo entre el empleador y el trabajador. En líneas generales, en esta época de emergencia, nosotros recomendamos bastante la comunicación entre el trabajador y el empleador, porque son situaciones complicadas y el diálogo siempre debe ser lo primero, y normativamente hablando se le da la forma luego acordada, ¿no? Entonces, el tema de las vacaciones es un aspecto que nosotros proponemos para que el empleado pueda de alguna manera ya ir aplicando las vacaciones que muchos de sus trabajadores de repente tienen devengadas a la fecha, de repente ya superaron inclusive el plazo legal de goce, lo cual implica una indemnización. Entonces sería muy importante aprovechar esta época para hacer esas salidas de vacaciones. Y finalmente, ¿se puede acordar con el empleador el adelanto de vacaciones? Sí, también se puede. Todo lo que implique adelanto, utilización de vacaciones truncas, todo esto se puede hacer con la comunicación entre las partes, ¿no? Como empleador puede unilateralmente aplicar licencias sin goce a los trabajadores alegando una suspensión perfecta de actividades. Esto lo comentamos en la reunión pasada, no se puede. Somos conscientes de que actualmente el mercado está presentando de repente situaciones en que se está postulando esta posibilidad, pero sí queremos ser claros en indicar de que esta situación de licencia sin goce por suspensión perfecta de labores implica un procedimiento que la normativa laboral establece, que principalmente señala que el empleador debe comunicar a la autoridad laboral la existencia de un caso fortuito o fuerza mayor que le impide generar ingresos para poder pagar la remuneración del trabajador, ¿no es cierto? Y hacer esta comunicación, y dentro del plazo de comunicación, la autoridad laboral tendrá la libertad de poder o no verificar, ¿de acuerdo? Pero tiene que haber esa comunicación. Hoy día, esa comunicación, operativamente hablando, no es factible. Si bien es cierto, podemos estar en una situación de cuarentena en la cual efectivamente el negocio está parado y no se genera, pero operativamente hablando no se puede realizar la comunicación a la autoridad laboral, ¿no? Y si, por ejemplo, como empleador quisiera aducir de que por la emergencia y ante la imposibilidad puedo yo saltarme el proceso, pues lo que va a ocurrir es que finalmente un trabajador ávido de asesoría puede ir a la autoridad laboral y podría requerir su reposición con el pago de remuneraciones devengadas, y se aplicaría una multa por el incumplimiento de procesos al empleador. Aquí yo quería compartir con ustedes que nuestra especialista laboral, Jocelyn Chauca, del área de RCM Perú, realizó una consulta laboral a la autoridad de fiscalización laboral. Y aquí ustedes pueden ver de que la SUNAFIL expresamente señala que las plataformas virtuales de acercamiento con la administración laboral no están previstas para poder recibir estas solicitudes de suspensión perfecta, y la normativa de emergencia en general no la admite. Entonces esto es muy importante porque si bien estas consultas laborales son de carácter que una persona le hace a la autoridad y no son propiamente no son aspectos institucionales, pero esto ya da una idea de que la autoridad laboral, la regulación de emergencia, no ha previsto el uso de las plataformas de emergencia ni la normativa para que se pueda realizar esta suspensión perfecta de actividades. Tener mucho en cuenta eso al momento de decidir. Lo que sí está previsto, solamente para terminar esta parte, es de que entre las partes, si el empleador y el empleado acuerdan una licencia sin goce, eso es absolutamente legal. Eso lo pueden establecer y eso ya dependerá de un acuerdo entre las partes. Pero una licencia sin goce por causa de fuerza mayor, caso fortuito, establecida unilateralmente por el trabajador, por el empleador, eso no se puede, legalmente hablando.
Preguntas laborales 3. Como empleador, ¿puedo unilateralmente terminar la relación laboral en esta época? No, es lo que comentamos la vez pasada, es que el despido requiere una aceptación del trabajador respecto a su liquidación y si la misma no es aceptada, hay todo el tema de que no se cumpliría con el proceso. Y bueno, volvemos al tema de que el trabajador estaría en la potestad legal de poder presentar su caso y de solicitar su reposición con el pago de multas correspondiente al empleador. Entonces, ahora, ¿una renuncia se puede factibilizar? Sí, un despido, un mutuo disenso también. Todo lo que implique un acuerdo con el trabajador sí es factible el día de hoy, porque la administración laboral ha fomentado mucho el uso de las comunicaciones electrónicas, que vamos a comentar en unos instantes. Pregunta 4. ¿Los contratos temporales culminados al 31 de marzo tienen renovación automática por emergencia? No. Aquí hay que ser bien claros, y esto nos lo preguntaron en la reunión pasada, el contrato temporal debidamente aplicado tiene como efecto la terminación de la relación laboral por el término de la vigencia del contrato. Es decir, si yo establezco un contrato laboral por, por aumento de actividades dentro de los 3 años y esas 6 periodos y el periodo acaba el 31 de marzo, no se considera que la relación laboral culminó el 31 de marzo. Administrativamente, entre el empleador y el trabajador habrá el tema de las liquidaciones de beneficios, pero por el hecho de haber atendido una contratación laboral, no se requiere mayor tema luego de culminado el contrato. Sí, acá comentarles que si ustedes como empleadores están en este caso, sí se le recomienda al empleador coordinar con el trabajador la cancelación de los beneficios mediante vías electrónicas, porque recordemos que la normativa de emergencia no ha establecido un diferimiento o alguna normativa especial para fraccionar el tema de los pagos de las liquidaciones de beneficios. De acuerdo a la normativa, si bien en conjunto te establece de que esta debería ser cancelada dentro de un plazo de 48 horas de aceptar la liquidación. Entonces, si la misma no se cumple, podría por parte del trabajador alegarse el incumplimiento del pago oportuno con las multas y los intereses correspondientes. Entonces, ahí nosotros recomendamos que tengan mucha cautela con el aspecto de las culminaciones de liquidaciones de beneficios. Y finalmente, un contrato temporal desnaturalizado nunca fue temporal. Esta pregunta siempre nos la hacen porque muchas veces tenemos empleadores que utilizan la figura de la empleabilidad temporal, pero la misma no está justificada o no corresponde al supuesto legal por aumento de actividades, por carácter excepcional, por aumento de mercado, por trabajo específico. Hay causales específicas previstas en la ley general, pero si las mismas no son atendidas o no se cumplen los supuestos, el contrato puede señalarse como temporal, pero realmente es un contrato desnaturalizado en el cual prima la relación a plazo indeterminado y por ende ahí lo que habría que atender es a todos los aspectos de despido con causa justa o despido injustificado con la indemnización respectiva, ¿no? Sobre las comunicaciones electrónicas, ¿la renovación de contratos temporales puede ser factible durante esta época de emergencia? Sí es factible. Aquí la autoridad laboral ha indicado que las adendas de renovación, cuyo plazo se encuentre próximo a vencer, podrían ser suscritas mediante el uso de la firma digital u otro tipo de firma electrónica. Esto es muy importante y aquí de repente un alto para indicar que si ustedes tienen trabajadores cuyo plazo de contratación ha vencido al 31 de marzo, ustedes como empleadores deben preocuparse, si es que quieren mantener la relación laboral, de generar la renovación de la contratación. Tengan en cuenta que, como hemos expresado en los puntos anteriores, en un contrato temporal correcto, el solo vencimiento del plazo concluye la relación. Entonces, si ustedes quieren seguir haciéndose los servicios de un trabajador, por ejemplo, el día de hoy, y no tiene un contrato, por ley general, si es que esta persona trabaja durante 3 días y no se le ha prorrogado o no ha habido acuerdo respecto a la contratación temporal, el trabajador puede alegar de que ya está en una situación indeterminada desde el 4.º día. Este aspecto es muy importante porque por un aspecto de tiempo,
el empleador puede entrar en una situación de indefensión frente a un trabajador que mañana más tarde, ante la autoridad laboral, pudiera alegar su situación de trabajador indeterminado. Entonces, esta época es muy importante para que ustedes tomen las medidas del caso y tengan bastante comunicación con sus trabajadores y hagan el tema de las renovaciones de contrato como debe ser. Sobre las CTS, ¿el empleador debe hacer la solicitud de la disposición de los 2.400 de la cuenta de CTS? No. Aquí especificamos que quien hace la solicitud es el trabajador, ¿de acuerdo? Que es el titular de la cuenta de CTS y debe hacer la solicitud al banco respectivo y el banco respectivo debe hacer la devolución de manera inmediata a la cuenta activa o pasiva del trabajador. Recordemos que es un importe de 2.400 soles máximos. Entonces, el día de hoy ya todas las plataformas están habilitadas para realizar esa solicitud. Sobre el sistema privado de pensiones, ¿el empleador está autorizado a no realizar la retención de AFP por el periodo de marzo 2020? No. Aquí, por favor, mucha atención porque hemos recibido varias consultas de clientes. ¿Qué pasa? El gobierno ha sacado esta posibilidad de excepción del pago de la declaración, retención y pago del aporte al sistema privado de pensiones, la AFP, ¿no es cierto? Pero lo ha hecho respecto de la remuneración de abril, no respecto de la remuneración de marzo. La remuneración de marzo, como todos sabemos, la AFP vence el 7 de abril y muchos están considerando de que la del 7 de abril es la que debe ser objeto de no declaración, no retención, no pago. Pero hay precisiones, ¿no? Se entendería que la de marzo tiene que cumplirse normalmente al 7 de abril y es aquella remuneración de abril que vencería, cuya AFP vencería para mayo, la que no debería ser objeto de la declaración, la que estaría bajo este régimen previsto por la normativa. Entonces, mucho cuidado al momento de establecer esta suspensión de retención, declaraciones y pago. Y otro punto es que la totalidad del pago de la AFP está suspendida. No. Lo único que está suspendido es el aporte obligatorio del 10% y la comisión. Pero recordemos que el pago de la AFP también comprende un pago de seguro. Ese pago de seguro sí se tiene que seguir cumpliendo. ¿Por qué? Porque la normativa ha establecido expresamente de que si no se cumple con ese pago, la cobertura se podría ver afectada. Entonces, si hoy día ustedes como empleadores están habilitando un sistema que les prevea hacer esta suspensión de retención, declaración y pago de la AFP de sus trabajadores correspondiente a la remuneración de abril, ¿no es cierto? Tengan mucho cuidado de que no es por la totalidad y tienen que seguir haciendo el tema de la retención sobre el pago del seguro para no afectar los seguros vinculados con el AFP. Otra preguntas. ¿Puede el afiliado retirar hasta un 25% de su cuenta individual en el AFP? No, el día de ayer, en edición extraordinaria, es decir, por la tarde de ayer, salió publicada la norma que ha sido objeto del mensaje a la Nación último, en el que se ha indicado de que sí se habilita que las personas puedan generar un retiro de su cuenta de hasta 2.000 soles, siempre que hasta el 31 de marzo no cuente con acreditación de aportes previsionales obligatorios a su cuenta por al menos 6 meses consecutivos. Es decir, es un régimen que está previsto para aquellas personas que no están en empleabilidad actual, ¿correcto? Entonces, pero esto es lo único que se ha regulado. Otra disposición del monto de retiro a la fecha no ha sido aprobada. Sabemos por las noticias de que hay bastantes temas de lo que es hay bastantes temas vinculados con proyectos de ley, con discusiones que se están dando entre el legislativo y el ejecutivo, pero nada de eso hoy día está vigente, ¿correcto? Entonces, mucho cuidado con atender a estas noticias. ¿Se ha establecido un procedimiento para que la AFP proceda con esta evolución? No, solamente se ha establecido que los afiliados deben presentar su solicitud de retiro ante su administradora privada de pensiones, de manera remota o utilizando los canales establecidos por su AFP. Se entendería de que la Superintendencia de Banca y Seguros debería generar una normativa y que la aplicaría a cada AFP en atención a su autonomía, pero a la fecha al 1 de abril, no hemos verificado que haya salido esa regulación aún. Entonces, lo que les recomendamos es de que tengan bastante contacto con su administradora privada de fondos y comiencen a hacer las gestiones para efectos de prever este retiro, ¿no?
Sobre el subsidio, según la norma de subsidio, el empleador va a recibir 1.500 soles por cada trabajador. Esto es falso y la gente se está confundiendo. Lo que ha generado la normativa es la posibilidad de que el empleador va a recibir un subsidio que asciende al 35% de la suma de las remuneraciones brutas mensuales que no superen los 1.500 según Plan Enero 2020 oportunamente declarado. Es decir, el empleador que en su planilla registra diferentes tipos de remuneraciones, lo que debe considerar es de que de aquellos trabajadores que tienen de remuneración, desde la remuneración mínima vital hasta 1.500, respecto de la masa de cuantificación de la suma de esas remuneraciones mensuales, el 35% puede ser objeto de subsidio. ¿De acuerdo? Ahora, ¿el empleador debe calcular su importe de subsidio y solicitarlo a SUNAT antes del 7 de abril? Tampoco. Acá también hemos estado recibiendo bastantes consultas preocupándose la gente de que no hay un procedimiento para hacer la solicitud de subsidio. No hay porque no es necesario. Lo que la norma ha señalado es que el empleador no realiza la solicitud de subsidio. Es la administración tributaria quien de oficio va a realizar el procesamiento de datos según Plan Enero 2020 y junto con el Banco de la Nación va a generar la relación de beneficiados con el subsidio. Y ese subsidio se va a depositar a una cuenta que haya brindado el empleador. Eso sí, lo que debe realizar el empleador hoy día es debe remitir la información a SUNAT de su código de cuenta interbancaria hasta el 7 de abril. Caso contrario, el subsidio, así el contribuyente esté sujeto a ese subsidio, queda sin efecto. Entonces, hoy día, lo que todo empleador debe hacer es entrar a su clave SOL e ingresar al aspecto que ya está habilitado en la plataforma, de ingresar la cuenta interbancaria a la que desearía se haga el depósito de este subsidio según sus datos, ¿no? Ahora, ¿todo empleador va a recibir subsidio? No, ¿de acuerdo? El subsidio requiere de que el empleador cumpla con determinadas características que acá las estamos comentando, ¿no? Es decir, que no se encuentre al pago de reparaciones civiles de acuerdo con el Estado peruano, que al 31 de diciembre no mantenga deudas tributarias exigibles coactivamente mayores a 5 UITs, que no se encuentre en proceso concursal, que no haya cumplido con la declaración del concepto de salud por enero 2020, que se encuentre de baja de inscripción o que se encuentre en calidad de no habido. Si el empleador no se encuentra en ninguno de estos supuestos, entonces sí será objeto del subsidio y recomendamos de que haga los pasos correspondientes a comunicar el tema de su cuenta interbancaria. Pase personal vigente de 1 de abril. Con esto ya culminamos y muchas gracias por la atención. Es que a la fecha todos nos hemos estado manejando con permisos que se han generado ante la plataforma del Ministerio del Interior, ¿no es cierto? Y el procedimiento ha sido bastante dúctil y todas las personas que han realizado actividades esenciales lo han venido haciendo. Pero desde el 1 de abril ya entraba en vigencia un nuevo pase laboral para trabajadores esenciales. Entonces tengan mucho cuidado que si, por ejemplo, ustedes a fin de mes, de repente en los últimos días ya de marzo han sacado su pase, ese pase ya no vale. Tienen que generarse un nuevo pase que está vigente desde el 1 de abril. Y este nuevo pase que ya está vigente desde el 1 de abril, debe ser renovado cada 48 horas, con cargo a que puede ser fiscalizado mientras la persona realiza el tránsito por ciudad. Estos son los aspectos de aduanas y plazos de procedimiento de la suspensión de 30 días hábiles que comentamos en la reunión pasada. Y con eso cerraríamos los puntos de principal relevancia societaria, empresarial que hemos podido ver a la fecha. Pueden acceder a nuestras plataformas a través del Facebook, LinkedIn, Instagram, YouTube, Twitter, RCM Perú. Ahora quisiera ver si es que alguno tiene preguntas. Voy a dar el pase. A ver. Aló, Lourdes, ¿tienes una consulta? No, parece que Lourdes no se está comunicando. A ver un ratito.
Quisiera ver quiénes tienen mano extendida para poderles dar el pase de consulta. ¿Aló? ¿Aló? Aló, Ricardo. ¿Sí? Hola, Ricardo, te habla Marvin. ¿Cómo estás? Hola, Marvin, ¿qué tal? ¿Qué Gusto de tal? Qué escucharte. gusto. Sí, sí. Ricardo, tenía una consulta. Mira, Dime. conversando con algunos amigos, ellos lo que están planteando, bueno, van a plantear a sus trabajadores es decirle, mira, ahorita te vamos a reducir el sueldo, ya, pero posteriormente cuando nosotros empecemos otra vez a generar flujos, vamos a darte el sueldo que te dejamos de dar, te lo vamos a dar como bonos. ¿Eso es válido? Gracias por tu pregunta, Marvin. Efectivamente, la reducción salarial es una alternativa también que la regulación de emergencia no ha restringido. Es una posibilidad totalmente válida que lo que requiere sí es que se cumplan determinados requisitos, ¿no? El primero es de que haya un convenio, un acuerdo entre el trabajador y el empleador en el que se establezca a cuánto va a ascender la reducción y desde qué periodo se va a aplicar. No puede reducir la remuneración respecto de periodos ya trabajados, es decir, si por ejemplo hoy día se quiere acordar un convenio de reducción salarial, sería desde la remuneración correspondiente al periodo de abril, y no puede ser de ninguna manera menor a la remuneración mínima vital de los 950. Entonces, si se cumplen con esos requisitos y el convenio está por escrito, efectivamente pueden, sin ningún lugar a dudas, establecer la reducción salarial con el convenio y trabajar el ajuste en periodos siguientes a través de bonos que habría sí que ver que esos bonos, cuál va a ser el tratamiento, ¿no? Ahí sí muy importante porque no es que necesariamente con solamente bonos se va a cubrir de repente esa diferencia. En todo caso, se recomendaría que se haga un único bono con la totalidad del ajuste para que se pueda ser calificado como excepcional y solamente esté sujeto a renta de quinta y no sea considerado mayor remuneración. Pero muchas gracias por la consulta. A ver, tenemos otras consultas. ¿Aló? ¿Natalia? Hola Ricardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Natalia? Mucho gusto. Dime, ¿qué podemos... Ricardo, en el caso de los pasantes preprofesionales y profesionales que se les vence su convenio, ¿se puede finalizar sin ningún problema o cómo se procede en ese caso? Muchas gracias por la consulta, Natalia. Mira, te comento, todo lo que la normativa que hemos estado conversando en esta situación es vinculada a lo que son trabajadores, empleados. Lo que son los pasantes, lo que son propiamente practicantes, propiamente están regulados por el convenio de prácticas que tengan y propiamente no tienen los beneficios vinculados con un despido ni vinculados con el tema de indemnizaciones. Lo que te recomendaría en todo caso es que al ser personas subsidiadas, se atienda al convenio que se tenga suscrito con cada uno y de acuerdo a eso también se pueda poner fin a estos subsidios de cara a comunicaciones electrónicas también. O sea, ahora, valgan verdades, es importante atender al caso de aquella persona que de repente está como practicante, pero por su tipo de trabajo dejó de serlo. Eh, Hay bastantes resoluciones del Poder Judicial en la que se indica de que hay muchos pasantes, practicantes, que alegan por el tipo de funciones que realizan, no son propiamente practicantes y ya están en una situación de servicio o de empleabilidad. Entonces, obviamente para ellos lo que va a regir es el de una situación, es de la situación conforme a ley, según sea el caso. Pero si nos remitimos a que estamos ante practicantes debidamente establecidos y con funciones de practicante, lo que regula es su convenio de prácticas y el tema puede ser totalmente factible de ser terminado y coordinado, ¿no? Tenemos otras consultas. ¿Marco? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal, ¿Cómo estás, Marco? ¿Cómo Ricardo? estás? ¿Qué Gusto tal? de escucharte. Una consulta. Cuando hablamos del tema de reducción de sueldos, realmente cuando se hace el convenio,
bueno, he visto en varias oportunidades que no se pierde esa parte reducida, ¿no? Que al final sigue siendo un tema que en el futuro se va a pagar, ¿es correcto? A ver, lo que pasa, gracias Marco por la consulta. Lo que pasa es que cuando tú haces un convenio de reducción, lo que estás haciendo legalmente hablando es que estás estableciendo una nueva remuneración del periodo siguiente. Supongamos que no sé, pues yo soy una persona que ganaba 5.000 hasta marzo y voy a coordinar con mi empleador de hacer un convenio por el cual cobre por estos periodos a partir de abril 2.500, por ejemplo, ¿no? Entonces, si tu pregunta va a que yo como trabajador tengo ¿cuál puede ser? El derecho legal laboral de decirle a mi empleador, oye, cuando ya la empresa le vaya bien y se ajuste, me vas a sí o sí pagar los 2.500 restantes o reducidos. Ahí la respuesta es que no, porque precisamente la idea de la reducción es de que cuando tú ya tienes, en el caso que he expuesto, los 2.500 desde abril, esa es tu nueva remuneración. Y no es que está condicionado los 5.000 a que la situación mejore, ni tampoco es que se difieran el pago de esos 2.500 a un mejor periodo financiero. No, simple y llanamente es que se establece un nuevo rango de remuneración y como muy bien dijo Marvin en su consulta, lo que sí ocurre es que ya en un aspecto de acuerdo privado entre el empleador y el trabajador, es que ese diferencial por los meses que se redujo pueden ser trabajados como un bono posteriormente, pero un bono al fin, no como una regularización de una remuneración pendiente de pago. Entonces, hay que tener bien clara esa figura porque precisamente lo que el convenio hace es reducir el salario, no es que difiere el pago del salario a un periodo posterior o no condiciona una parte del salario a una mejor situación, no, lo reduce. Y así se queda hasta que se genere un nuevo convenio en el que se puede volver a tener el sueldo original y sobre los meses pasados se puede acordar un bono de regularización, pero eso ya es a libertad de las partes. A ver, hay una consulta de Ela. ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló, Ela? ¿Aló, Ela, nos escuchas? Bueno, no está. ¿Quién más está con consulta? Bueno, vemos de que ya no hay más consultas adicionales. Lourdes Flores tiene su mano alzada. Lourdes, ¿nos escuchas? ¿Aló? Bueno, no tenemos comunicación. Marco tiene una nueva consulta. ¿Cómo estás? Hola, Marco, Ese es sí. ese es en el contexto, a ver, pongamos otro ejemplo. Si la persona va a seguir haciendo lo mismo, ese es en el contexto de que la persona no está haciendo lo mismo y no va a tener el mismo horario y las funciones, ¿no? En ese sentido sí tendría sentido hacer la reducción, ¿no es cierto? Porque si la persona va a seguir haciendo lo mismo y va a tener el mismo horario y funciones, no tendría sentido hacer la reducción. Muy bien, Marco, muchas gracias por tu consulta. A ver, lo que tú estás atendiendo es prácticamente a una suerte de valor de mercado de la remuneración, en la que tu premisa es decirme, mira, Ricardo, lo que pasa es de que como la persona ganaba 5.000, pero ahora no asiste a la oficina, no hace lo mismo de siempre, por ende, vamos a pagarle 2.500, porque no hace lo mismo. Y cuando ya vuelva a hacer lo mismo, volvemos a los 5.000 porque va acorde con su función. Hay varios puntos. El primero es de que el tema de la remuneración entre empleador y trabajador realmente atiende a un tema privado, a diferencia de repente de aspectos tributarios en los que tiene que haber propiamente un valor de mercado entre las operaciones entre vinculados. En el tema remunerativo, propiamente es un tema entre privados.
Entonces, puede ser de que para su tipo de función alguien de repente puede ganar más, alguien puede ganar menos, es muy relativo. Entonces, la explicación que te he brindado respecto al tema de la reducción de salario es aquella reducción que está prevista en la norma para cualquier tipo de situación en la cual empleador y trabajador acuerden que simple y llanamente se va a reducir el salario por X motivos, no necesariamente porque se haga menos trabajo, no necesariamente porque haya una situación de emergencia sanitaria, es simple y llanamente el supuesto que la ley está previendo. Y en ese supuesto previsto, como te digo, ese convenio que se admite sin estar condicionado a una situación, es que luego posteriormente se genera estas nuevas reglas del juego. Ahora, lo que de repente para así cerrar el punto es que estos convenios, para efectos de que el día de mañana, más tarde, ante una inspección laboral, de repente, no puedan ser objeto de alguna observación por parte de un trabajador que se puede haber visto menguado, que se puede haber aprovechado de la buena fe de este trabajador en estas épocas de repente de emergencia. Lo que sí es correcto es de que en el convenio lo que recomendamos siempre es que se indique la razón por la cual se está originando esta reducción, que por ejemplo en este caso podría ser por la pandemia suscitada. Entonces se genera ese soporte y se genera el convenio. Ahora, una vez que la situación de pandemia suscitada se salga de esa situación de pandemia, ¿quiere decir que el convenio carece de sostenibilidad? Sí, es cierto, carece de sostenibilidad. Pero ahí lo que habría que ver es de que antes de ingresar a un conflicto, cuando se acabe la situación de pandemia, debería haber una conversación entre trabajador y empleador para volver a retomar las situaciones ya en una etapa en la que no hay propiamente una situación que impida realice sus funciones conforme a lo que se está esperando, ¿no? Entonces, muchas gracias por la pregunta. Ahí es el tema de soportar el convenio de preferencia y que ese convenio, una vez que la causa ya no esté vigente, recomendamos que haya una conversación entre el empleador y el trabajador. No porque la reducción se tenga que volver a la normalidad, sino porque es importante que ese convenio ya no propiamente tendría soporte. Entonces, ahí sí, como bien señala Marco, y nosotros también nosotros consideramos oportuno, debería haber un nuevo acuerdo para que sostenga si se vuelve a la remuneración pasada o si se hace un menor ajuste al que hubo preliminarmente, ¿no? A ver, tenemos otra consulta de Ela. Hola, ¿Ela? hola Ricardo, Hola, buenas tardes. No sé si me escuchas ahora mejor. buenas tardes, ¿qué tal? Bien, gracias. Sí, te escucho. Perfecto, muchas gracias. Mi consulta era referente a la remuneración mensual, bueno, y un poco el subsidio que tendrían en caso de un empleado que haya sido detectado con el COVID-19, ¿no? Porque según habíamos podido leer en la normativa, si la remuneración era inferior a 2.400, me parece que durante los 20 primeros días el subsidio iba a cargo del Estado, un poco, ¿no? Del Ministerio de Sanidad, y un poco era por confirmarlo, cómo funcionaría y qué pasaría en caso de que la remuneración del empleado fuera mayor a 2.400. Gracias por la consulta. Mira, sobre el subsidio, precisar, como hemos expuesto, que el subsidio está soportado en el importe que tú tengas registrado en las planillas por aquellos trabajadores que tengan de 950, que es la remuneración mínima vital y no puede haber sueldo menor a ese, a 1.500 soles. Esa es la base sobre la cual se va a establecer el monto de subsidio y a partir de ahí, según la planilla que se ha declarado SUNAT en enero, y a partir de ahí el 35% es susceptible de que sea entregado en subsidio a la empresa. Si, por ejemplo, en la empresa tú tienes trabajadores que superan los 2.400, o que superan en general los 1.500, ellos no están dentro del campo de la cuantificación del importe que va a ser objeto de subsidio. Otro aspecto adicional a tu consulta, ese subsidio que se soporta, que se cuantifica en atención a la suma de todos los sueldos de los trabajadores que mensualmente perciban entre remuneración mínima vital hasta 1.500 soles mensuales como remuneración bruta, el trabajador
va a tener acceso al 35%. Y ese importe que va a procesar la administración tributaria se lo va a dar al empleador, pero el empleador, al recibirlo, verá cómo administra ese dinero y verá cómo es que propiamente lo distribuye a efectos de poder atender al pago, a sus pagos varios, pagos de planillas. O sea, aquí también es importante señalar de que la normativa no precisa que necesariamente ese subsidio tenga que ser aplicado al pago de los trabajadores respecto con los cuales se calculó la suma. Esa referencia a los 1.500 es una referencia para establecer una forma de cuantificación del importe que el gobierno ha determinado para establecer una línea de cálculo y sobre ese cálculo aplicar el 35% a favor de las empresas. Espero haber podido responder tu consulta. Marisa Panés, ¿tiene una consulta? Sí, Ricardo, ¿cómo estás? Lo que pasa es que Lourdes no pudo conversar, pero me pasó su pregunta, y es que si hay alguna normativa para el pago de las detracciones. Sí, muy buena pregunta. Mira, en el tema de las detracciones no ha habido normativa que difiera el tema del cumplimiento de los pagos. O sea, en teoría, lo que se ha solamente diferido es el pago y declaración del IGB vinculado, pero el pago, el depósito a cuenta de detracciones en la oportunidad del pago de la transacción o del recibimiento del comprobante, como sea, dentro de los 5 días del mes siguiente o en la misma fecha de pago a proveedor, eso se mantiene. Eso no ha sido objeto de cambio. Eso no ha sido, por la situación de emergencia, sería una buena oportunidad que se norme esa situación, pero no ha sido objeto de ningún tipo de diferimiento, ningún tipo de beneficio. Lo único que el gobierno ha establecido respecto a las detracciones es la facilidad que se le dan a los titulares de la cuenta de detracción para que puedan hacer sus solicitudes del saldo que tengan acumulado. Pero respecto a la aplicación de la detracción como obligación a ser pagada cada vez que se paga proveedor o se recibe factura de proveedor, eso no ha sido objeto de ningún tipo de modificación. Interesante pregunta. Gracias. A ver, María Frech. ¿Aló? Aló, buenas tardes. Sí, María. Sí, mi pregunta va con respecto a un trabajador que ha estado con descanso médico. Venció el 30 de marzo, pero el día 31 tenía cita con su médico para que le dé el alta, pero no están atendiendo. Entonces, mi pregunta va si ese trabajador puede empezar a laborar, porque ya se encuentra bien. O sea, de acuerdo a lo que él dice, ¿no? Interesante consulta, María, gracias. Se entendería de que la persona, mira, el tema de la situación de cuarentena es una situación coyuntural y el home office, como se podría decir, el trabajo remoto, es tal cual en la oficina. Entonces, si la situación de salud ya ha sido superada, esa persona debe ser tratada como en una situación normal de empleabilidad. Y si puede realizar funciones lejos de oficina en su casa, debe ser considerada como el cumplimiento de su trabajo en el horario respectivo. Y si no puede realizar labores fuera de casa, se tendría que atender al tema que hemos presentado en la exposición, tratarlo como licencia con goce, o en todo caso como aspectos de vacaciones o como compensación de horas. Se entiende de que la licencia con goce obviamente es una licencia con goce por motivo de la pandemia y la cuarentena, no la licencia con goce que esta persona habría tenido en la situación que estaba efectivamente enferma, ¿no? Que es una situación totalmente distinta. Entonces, ahí solamente hacer la reflexión de que la persona ya estaría en una situación hábil y se le aplicaría todo el tratamiento que hemos conversado durante la presentación. Bueno, ha sido un gusto. Muchísimas gracias por la atención de todos ustedes. Esperamos poder volvernos a encontrar pronto. Por favor, les agradeceremos tengan mucho cuidado con los temas de salud, que por favor tomen las precauciones del caso. Y por favor, les agradeceríamos mucho que nos visiten a nuestras redes sociales, en Facebook, LinkedIn, Instagram, YouTube, Twitter, donde van a tener, además de esta presentación grabada para que la puedan volver a escuchar
También van a poder ver toda la base legal en la que se ha sostenido todos los aspectos que hemos comentado para que puedan hacer un seguimiento de las normativas y asimismo pueda ser una fuente de consulta para todos ustedes. Y si tuvieran dudas, consultas adicionales, les he indicado mi correo electrónico y asimismo también pueden comunicarse con nuestra institución a través de la página web. Muchísimas gracias por su atención. Será hasta una nueva oportunidad. Hasta luego.